Y hoy los voy a invitar a que le demos una miradita a un hombre que cometió un error garrafal. Por eso la enseñanza de hoy la he titulado El error de Josué. El error de Josué. ¿Y cuál es la idea? Que aprendamos de esos errores para no cometerlos. Porque todo esto está escrito para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los siglos. Hola. Si esto está escrito, es porque hay un mensaje para usted y para mí. Y el apóstol Pablo dice claramente, dice que esto les aconteció, dice, para que nosotros, en términos muy literales, dice, no forniquemos como ellos fornicaron. No seamos idólatras como ellos fueron idólatras. Y hoy quiero decir, no cometamos el error que cometió Josué, porque sus consecuencias fueron nefastas. A propósito, pastores, ahorita le decía yo a, no sé a quién, a Alex o a quién esta semana, ayer, que para la próxima Exxon estuve presentando una propuesta en el consistorio, a ver qué temática vamos a tratar, y estaba poniéndole un símil, hablaba con Mónica también, un símil sobre un edificio enorme. Uno normalmente llega y ve un edificio gigantesco, pero uno a veces cree que eso apareció ahí de la noche a la mañana e ignora las bases o los cimientos que tiene. Si tú vas a construir una casa de 3 pisos, el ingeniero que hace los cálculos hace unos cálculos para unas bases que soporten 3 pisos. Y si tiene bases para 3 pisos, no le puedes echar 10 pisos. Se te cae. Así que las bases son directamente proporcionales a la altura del edificio. Si se quiere hacer un edificio de 60 niveles, ¿te imaginas qué bases hay que ponerle? Ahora, la iglesia nuestra ya está por los 85 años. De esos primeros hombres que llegaron a poner bases, ¿quiénes están? Prácticamente ya todos desaparecieron, porque los hombres somos así. Es nuestro cuarto de hora, hoy están estos, mañana aquellos, hoy estamos nosotros y luego nos iremos y vendrán otros. Así que los hombres todos vamos pasando, pero ahí queda el edificio. Entonces le proponía yo al consistorio que por qué no le dábamos una revisadita a nuestros cimientos, que destacáramos un poquitito las bases de este edificio que se llama iglesia, con 2 fines. Número 1, que los que estamos un poquito más viejitos recordemos sobre qué está fundamentada esta iglesia, y para que los pastores nuevos, jóvenes, sepan sobre qué está fundamentada la iglesia. ¿Con qué propósito? Por si mañana alguno le da por mover el fundamento de esos, sepa que con mover esos fundamentos el edificio se agrieta, y después de agrietarse se cae. Entonces necesitamos revisar fundamentos. Y hoy los voy a invitar a ustedes a que hagamos un estudio bíblico para que usted vea lo grave que es cuando se levanta una nueva generación que no conoce a Dios. Aún hasta las empresas seculares, uno ha oído de firmas muy importantes, unas grandes empresas
que son famosas, son referentes a nivel nacional, y se sostienen esas empresas en alto lugar. Pero cosa rara, se muere el señor fundador, se muere, y la empresa queda de frente a sus hijos, y luego de sus nietos. ¿Y qué pasa con esas empresas por lo regular? Desaparecen. ¿Sí? Cosas así. Mientras estaban los que pusieron los fundamentos, ellos los cuidan y la empresa se sostiene. Se van los fundadores y las empresas se caen. ¿Usted cree que a nuestra iglesia le puede pasar algo así? ¿Le puede o no le puede pasar? ¿Estamos propensos a una ruina, sí o no? Claro. En Europa pasó eso. En Rusia hubo unas iglesias poderosas. Alemania fue un núcleo de evangelismo impresionante, generación de grandes teólogos. ¿Y ahora qué ha pasado con esas iglesias? Se desaparecieron. Así que lo que yo quiero decirles hoy a ustedes, y no quiero venir aquí a ser profeta del desaliento, porque no se trata de eso, pero sí quiero que miremos que nuestra iglesia sí se puede fracasar, sí se puede caer. Alguna vez le pidieron a un arquitecto que hiciera una maqueta de una ciudad modernísima, y él la hizo. Pero luego los observadores le dijeron: oye, arquitecto, entre tantas cosas que tú hiciste en esta maqueta de esta ciudad modernísima, vemos algo curioso. Tú no le hiciste iglesias. Se te olvidó hacerle iglesias. Y él dijo: no fue un olvido. Es que yo creo que en el futuro la iglesia no estará. Eso a uno lo debe preocupar. Y nosotros hoy, como se le dijo a la reina aquella, no sabe si para esta hora ha llegado. Entonces empezamos a predicar o no. Vamos a empezar, póngase de pie pues, y vamos a orar a Dios, y vamos a hacer ese estudio bíblico, a ver cómo nos va a ver si nosotros estamos hoy en la mano de Dios, si Dios me usará o no me usará, amén, para el presente y futuro de esta iglesia. A ver esas manos levantadas al cielo, amén, cierra tus ojos, mira al Señor por la fe. Voy a bajar el micrófono para que se escuche el murmullo bonito, lindo, el murmullo de los que oran, de los que hablan con Dios. Amén. Dile: Señor, quiero que me hables ahora. Habla Jehová, habla Jehová, habla Jehová. Háblanos, oh Dios. Háblanos, oh Dios. Háblanos, oh Dios. Queremos oír tu voz. Oh, aleluya. Háblanos ahora, Señor. Estamos aquí atisbando el cielo, Señor. Como la sierva mira, Señor, hacia arriba, esperando algo. Aleluya. Háblanos, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Míranos aquí sentados a la mesa, Señor. Con ganas de comer de tu palabra, Señor. Sedientos de tu palabra, Jesús. Aleluya, 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 aleluya.
capítulo 2 del libro de Jueces, el verso 10. Les confieso, este es uno de los versos que yo leo en la Biblia que no me alegra, me preocupa. Jueces capítulo 2, verso 10. Dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Yo leo eso y no me alegro, me preocupa muchísimo. Amén. La invitación hoy es a levantar una nueva generación. Siéntense, por favor. Una generación es el intervalo de tiempo entre el nacimiento de los padres y el de los hijos. Se estima que oscila entre los 30 y 40 años. En ese orden de ideas, no sé si la iglesia estará hablando ya de primera generación desde el año 0 hasta el año 40, hasta los primeros 40 años, primera generación de pastores, de líderes. Ahí estuvieron todos los grandes hombres de la iglesia en Colombia. De ellos hay historia, están los libros de historia, la historia que no termina, que a propósito sería indispensable leerlos. Ojalá que todo pentecostal en Colombia y fuera de Colombia se lea esos 3 tomos, porque ahí está la historia de nuestra iglesia. Así que esos primeros 40 años estuvo llena de desafíos, de dificultades. A propósito, por ahí los historios tienen ganas de reprogramar, o como se dice, de volver a presentar el documental que se hizo sobre una historia que no termina. Aquí se vio ese documental. Hemos estado pensando en volverlo a lanzar, un relanzamiento de ese documental que dura 2 horas, espectacular, lindísimo, eso lo promueve a uno, de verdad. Después vienen los otros segundos 40 años, y de esos primeros 40 años yo no sé qué pastores ya estén. Ejemplo, el hermano Eliseo Duarte ya no está, fue como uno de los últimos por allá, y seguro que algunos todavía quedarán ya por ahí muy ancianos, en uso de buen retiro, ya se fueron. Y luego vino otra generación que ya también están de alguna manera ancianos, y han estado haciendo uso de buen retiro ellos todos estos días. El último de ellos es el hermano Álvaro Torres, ya hizo uso de buen retiro. Por ahí está el hermano Reinier Galvis todavía trabajando, y otros así también ya van haciendo su lado. Y va quedando la iglesia en manos de los de la tercera generación. Yo no sé si yo soy de esos. ¿Y ustedes son de cuál? De la tercera. Vamos con la tercera. Pero cuando ya nosotros nos estemos poniendo viejitos, yo ahorita estaba mirando el supervisor y le vi por aquí una especie de transparencia. Y allá en el hotel donde estoy hospedado también hay varios cosas, y me miré y uy, se nos ven hasta los malos pensamientos. Uno se agacha así, le ve unas malas intenciones ya. Pero vea, la iglesia está quedando en manos de nosotros. Pero cuando ya nosotros también estemos de salida, ¿sabe, hermano, de quién va a quedar?
en manos de los niños que ustedes están formando. Así como lo oyen. Entonces, ¿será que ustedes, los maestros de hoy, tendrán algo que ver en el éxito o en el fracaso de esta iglesia mañana? ¿Sí o no? Así que ustedes no están aquí de gratis. Dios los trajo aquí porque en las manos de ustedes está la formación de aquellos que van a manejar esta iglesia en 20 años. ¿Quieren que les diga algo? No sé si se molestan por lo que les digo. Si esta iglesia se fracasa en 20 o 30 años, ustedes tendrán culpa en esto. Porque cometerían el mismo error que cometió Josué. A ver, Israel se conoce como el pueblo milagro. Ese Israel no era un pueblo común, no era como los demás pueblos, porque su fundador es Dios. Y fue un milagro porque normalmente si Dios iba a sacar un pueblo, pues hubiese llamado a un hombre de 25 años, supremamente varonil y fuerte, con toda la energía. Imagínate un hombre de 25 años y una muchachada de 20 años, de 18, supremamente bien. Y de ahí sacaron unos hijos bien fuertes, pero Dios no quiso hacer eso. Y más bien Dios quiso sacar un pueblo de un hombre de casi 100 años y una mujer de casi 90, una mujer que nunca había tenido hijos, su matriz era estéril. Así que el asunto era bien delicado. Un hombre ya de más de 100 años aproximadamente, y que ya, imagínense, no estaba apto ya para prácticamente engendrar hijos, y una mujer así, y de ahí fue que Dios sacó un pueblo. Así que desde ya se veía que ese pueblo era un pueblo milagro. Y llamó Dios a Abraham y le dijo: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Así que fue Dios el que fundó la nación israelita con un hombre anciano y con una mujer estéril. Esas bendiciones que Dios determinó para ese pueblo debían transmitirse de una generación a otra. Ahí estaba la clave. Eran bendiciones que tenían que pasarse de una generación a otra. Eso nos haría una nación grande. La estrategia de Dios fue esa: de generación en generación. Transmita todo, no se guarden nada, pásenlo al otro. Dice la Biblia, Génesis 49:26, dice: las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos. Serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Aquí vemos cómo Dios levanta a Moisés y saca a Israel de Egipto. La historia de Israel tiene dos momentos críticos, y esos dos momentos críticos tienen que ver con la ruptura o el rompimiento de una generación a otra. Uno de ellos fue después de Moisés. Escuchen qué pasó. Abraham se muere. ¿Quién queda? Isaac.
Isaac se muere, ¿quién queda? Jacob. Jacob se muere, ¿quién queda? José. José se muere, ¿quién queda? ¿Cuánto se demoró Moisés para aparecer? Entre José y Moisés, ¿cuántos años pasaron? Mínimo 400 años. Así que cuando José se muere, no se levanta un líder que continúe la labor. Y eso se traduce en ¿qué? En esclavitud. Es como si se rompiera el vínculo generacional. Se rompió. Y 400 años después apareció otro, que fue Moisés. Listo. Viene Moisés. Se muere Moisés. ¿Quién tomó el testimonio? Como las carreras de atletismo. ¿Se acuerdan de las carreras que se entrega el testimonio y tú corres y le entregas al otro y damos la vuelta? ¿A quién le entregó Moisés el testimonio? A Josué. A Josué. De inmediato. Y aquí viene la pregunta. ¿Y Josué a quién se lo entregó? Piensen. ¿Saben a quién? A nadie. Hasta ahí llegó el liderazgo, hasta ahí llegó el relevo generacional. ¿Y sabe qué le pasó a Israel en la época de Josué? Ha sido una de las épocas, no en la de Josué, en la que vino después de Josué, porque mientras Josué estuvo, pues el pueblo estaba bien. Sino que Josué se equivocó de la peor forma, porque Josué se dedicó a guerrear, a la guerra. ¿Qué fue Josué? Un guerrero. ¿A qué se dedicó Josué todo el tiempo? A pelear, a sacar enemigos. Y se le olvidó lo más importante. Se le olvidó las nuevas generaciones. ¿Ustedes creen que a mí me gusta citar ese texto que muchos citan? Y claro, el que lo cita lo disfruta. Escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres al otro lado, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Ustedes creen que a mí me gusta ese texto? A mí no me gusta. Eso para mí no es una voz de aliento, para mí es una voz de fracaso. Porque se está muriendo Josué de viejo y ¿sabe qué deja? Una generación de inconversos, de incircuncisos. O sea, lo que dejó Josué fue una generación que no conocía a Dios. Por eso él ya casi muriéndose dice, ustedes sabrán qué van a hacer. Pero yo en mi casa vamos a seguir diciendo, sí, pero era como una voz ya de fracaso. Cuando yo a mis hijos les digo, ustedes sabrán qué hacen, es casi porque yo estoy diciendo que ya no puedo ir con ustedes. Así que esa voz de Josué para mí no es una voz que me alegre. Vamos a darle una miradita a eso, hermanos, porque el tema es preocupante, mucho. Entonces Dios levantó a Moisés después de 400 años en que el último gran líder había sido José. Ese pueblo, ¿cómo estaba? Contaminado con Egipto. Y Dios, escuche lo que Dios tenía que hacer. Dios tenía que hacer dos cosas: sacar
a Israel de Egipto y sacar a Egipto del corazón de Israel. Es que el tema es doble. Algo parecido con la mujer de Lot. La mujer de Lot salió de Sodoma, pero Sodoma no salió del corazón de él. Así que esto es doble. Israel tenía que salir de Egipto y Egipto tenía que salir del corazón de ellos. Eso es parecido a lo que nos puede ocurrir a nosotros ahora. Yo puedo salir del mundo, pero el mundo tiene que salir de mí. Si a mí se me queda algo del mundo aquí metido, mi problema continuará. Hay que extirpar el mundo total. Y si no se extirpa, esto no funciona. Eso es como una persona que le detecten un tumor canceroso en su cuerpo y el médico le sacó la mitad del tumor. Le sacó la mitad y le dejó la otra mitad. ¿Qué tal? ¿Le irá bien a ese paciente? Así es que uno necesita intérpretes. Y fue la misma que dijo ayer lo de la tijera, ¿cierto? Eso se llama sabiduría popular. Pero bueno, a ver, si yo voy al odontólogo y tengo en alguno de mis dientes una caries, el médico, el odontólogo, me le va a poner una corona de porcelana al diente. Y en efecto eso hace. Donde yo tenía la caries, me puso una incrustación, una porcelana y quedó ese diente lindísimo. ¿Se arregló el problema? A ver, un intérprete que me ayude. ¿Qué pasa? Esa caries que está ahí, aunque tú la hayas tapado con porcelana, esa caries no se detiene y terminará destruyéndote todo tu diente y se caerá tu diente con porcelana y todo. Porque esa caries hay que extirparla totalmente, tienen que meterles en agalos y sacarla toda. De lo contrario, eso no funciona. He ahí por qué algunos cristianos no caminan bien. Salieron del mundo, pero el mundo no salió de ellos. Les pusieron una corona lindísima al diente, pero la caries se le quedó adentro. Y eso era lo que Dios quería hacer con Israel, sacarle a Egipto del corazón. 40 años vagando por el desierto hasta que se muriera toda aquella generación. Era una generación que hizo que la que venía después se atrasara. Una generación hizo que otra se viera atrasada en el cumplimiento de las promesas. Qué triste eso. Dios los llevó al desierto 40 años exactos para que se murieran todos los de esa generación, los que habían salido de Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto no salió del corazón de ellos. Y de todos los que salieron de allá de Egipto, de esas edades,
solamente dos lograron entrar a la tierra prometida: Josué y Caleb. Y los demás, ¿dónde quedaron? En el desierto. Esa fue la tumba. ¿Y sabe por qué? Porque salieron inconversos y nunca se convirtieron a Dios. Y estando en el desierto se cansaron de las bendiciones. Por las noches caía el maná, se levantaban al día siguiente, era solo por recogerlo y comerlo. Y dijeron: ya estamos cansados de este pan liviano. Oiga, qué ofensa con Dios, ¿no? Estamos cansados de este pan liviano. Eso se llama menospreciar las cosas de Dios. Eso es parecido como el que hoy dice: ya estoy cansado de este evangelio tan problemático, tan lleno de no quiero hacer esto, quiero vivir mi evangelio a mi manera. No falta que hoy alguien diga eso: estoy cansado de este evangelio tan liviano. Eso no se le puede decir a Dios. Números capítulo 14, verso 1 en adelante. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Esa es la reflexión de un hombre que no conoce a Dios, que no entiende el programa de Dios. Versículo 4: y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Pero más adelante en el verso 21 dice: mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no volverán, o mejor dicho, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han invitado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Oiga, qué bonita frase. Hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Verso 29: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Versículo 30: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Verso 31: pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que se irían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra. Llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo.
yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Es decir, hermanos, estaban por entrar a la tierra, enviaron a los espías y en vez de atender a las promesas de Dios, se dejaron intimidar y eso los llevó a maldecir a sus hijos. Una generación que le es infiel a Dios terminará transformándolo todo en maldición para la generación que viene. Déjenme, sigo leyendo algunos textos claves. Deuteronomio capítulo 1, verso 34 en adelante. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se halló Jehová por vosotros, y me dijo: tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos e id al desierto, camino del Mar Rojo. Y cuando pasaron entonces los 40 años, esa nueva generación es introducida en la tierra. Pero antes, Moisés realiza las recapitulaciones de la ley y todas las promesas de Dios para que la nueva generación sepa cuál es su destino. Luego que el pueblo cruza el Jordán, y aquí empieza a ponerse la historia bien interesante. Luego que el pueblo cruza el Jordán, ustedes saben que el Jordán era prácticamente el límite. Antes del Jordán está Egipto, después del Jordán está la tierra prometida. Aquí hay que pasar el Jordán. Aquí hay que pasar el Jordán. Escúchelo bien, dígaselo al vecino que tiene al lado. Aquí hay que pasar el Jordán. Tú no te puedes quedar de este otro lado. Aquí hay que pasar el Jordán. Y ahí se da un hecho sumamente importante en la historia de Israel. Mire cómo ahora pasa algo curioso. Todos los que salieron de Egipto, ¿dónde se quedaron? Muertos en el desierto. Y los que pasan el Jordán, ¿quiénes son? Todos los niños, prácticamente jovencitos todos. La nueva generación. Pero vamos a darle una miradita a esa nueva generación que pasa. Dios tuvo que sacar el oprobio de Egipto. Dios tuvo que descontaminar el corazón de esa nueva generación para que no cometieran el mismo error de sus padres. Ahora la pregunta es, si sus padres fueron inconversos y se murieron allá en el desierto, ¿cómo serían los hijos? También inconversos. Tal el padre, tal el hijo. Obviamente hay excepciones, muchísimas, pero es lo normal que si esa generación fueron inconversos, pues sus hijos también. ¿Y sabe qué hubo que hacer con esa nueva generación? Vamos a darle una leída. Yo les prometí que íbamos a hacer un estudio bíblico. Entonces vamos a mirar Josué capítulo 5. Vea qué lindo esto. Josué capítulo 5, verso 2.
En aquel tiempo Jehová le dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado. O sea que los muchachos que entraron a la tierra prometida, los que pasaron el Jordán, no nacieron en Egipto. Nacieron fue en el desierto. Y como nacieron en el desierto, allá no los habían circuncidado. Y ustedes saben que la circuncisión era la señal del vínculo entre Dios y el pueblo. Así que se conocía al pueblo de Dios porque eran circuncisos. Había que circuncidarlos. Pero estos muchachos, aunque habían pasado el Jordán, eran incircuncisos. Y había que circuncidarlos. Habían que circuncidarlos. Verso 5, verso 6. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había hablado o jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar del campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta ahora. Hasta ahí todo va como bien o mal. Se están poniendo las cosas como son. Pero ¿será que esto de aquí en adelante se pone mejor o se empeora? ¿Será que esto fue suficiente? Cuando entra Josué con todos estos muchachos que nacieron en el desierto, aquí es donde Josué comete el craso error, el que ustedes y nosotros no podemos cometer. Ahí el error de Josué se ve plasmado porque no se ocupó de esa generación que acabó de circuncidar. O sea, lo circuncidó y para de contar. No más. ¿A qué se dedicó Josué? A guerrear, a pelear. Y entonces fue el periodo de decadencia que se inicia con la generación de Josué, y Josué a lo último perdió la visión. No arrojaron a los enemigos en su totalidad, y esos enemigos que ellos dejaron se enquistaron como un tumor, como un quiste que no se extirpa. Se enquistaron como un tumor maligno que luego les hizo daño. Escuchen esto, hermanos, que esto está escrito para que ustedes y yo aprendamos. Lo que usted deje del mundo en el corazón suyo, eso se devuelve como un tumor maligno que lo termina matando a usted. Aquí hay que terminar por todos los lados de esa influencia del mundo, porque de otra manera esto no funciona.
No hay otra alternativa. Miren, Josué capítulo 15, Josué 15, 63. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Josué 16, 10. Pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. La orden era contundente. Ustedes tienen que echarlos a todos. Y ellos no lo hicieron. No lo hicieron. Josué capítulo 1, verso 30 en adelante. Dice que tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Cuitrón, ni a los que habitaban en Nahalaín, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario, y tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, ni en estas otras poblaciones. Y así sucedió con todos los amorreos, se quedaron, y esos pueblos, ¿saben qué se convirtieron? En azotes para ellos. Lo que uno no haga destruyendo esas influencias del mundo, esa situación se le convertirá en un problema y lo acabará. Esta es una lección para aprenderla. Los hijos de Dios no podemos tener al mundo aquí a un lado y a Dios aquí al otro. Este pueblo sabe lo que tiene que hacer. Aquí no hay dos opciones. Aquí hay que seguir a Dios y definitivamente el mundo tiene que quedarse atrás. No cabe el mundo entre nosotros. No cabe el mundo entre nosotros. Y si esta generación de maestros de escuela dominical no se santifica, si nosotros los pastores de esta generación no somos hombres santos como Dios manda, todas las generaciones que vendrán después se desvirtuarán todas. Porque como escuchábamos ayer, esto es cuestión de imitar al que va adelante. Y si tú que vas adelante cojeas, todos los que vengan detrás cojearán igual que tú. Y donde tú pongas el pie, así sea de pecado, los que vienen atrás también lo pondrán ahí. Por eso que Dios guarde esta nueva generación y nos haga ver las cosas de Dios como tiene que ser. Alabado sea Dios. Esos pueblos se convirtieron en azotes para ellos. El capítulo 2 de Jueces, el verso 1 dice que el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal. Es que, hermano, los pactos de Dios en este sentido son condicionales. Yo lo hago si tú lo haces. Dice: con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Y cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó la voz y lloró. Lo que pasa, hermanos, es que esto no se arregla llorando. Esto se arregla actuando. ¿De qué me sirve a mí postrarme delante de Dios a llorar y luego levantarme a pecar? Eso aquí no funciona.
Esto no se arregla con lágrimas. A esto hay que ponerle carácter, a esto hay que ponerle seriedad. Es mi relación con Dios. Esto no lo arreglo llorando. Esto lo arreglo obedeciendo. Esto no es cuestión de arrodillarme y presentar un sacrificio de lágrimas. La obediencia vale más que la multitud de los sacrificios. Aquí no arreglamos el problema haciendo cosas bonitas y técnicas y cosas lindas. Eso sí se puede hacer, pero aquí más que las técnicas está la perfecta obediencia de los hijos de Dios. Aquí hay que ser obedientes. Toda cosa mala que tú dejes por ahí, eso terminará convirtiéndose en un problema para ti. Estaba yo mirando una historia ahí en el capítulo 1 de Jueces, el versículo 24, miren esto. Ellos dejaron ir a un hombre, lo dejaron ir, no podían dejarlo ir, y lo dejaron ir. Porque a veces, hermano, uno es terco, uno a veces es terco. Dios le dice, no lo hagas, y tú lo haces. Y terminas metido en un problema. Y luego le vamos a echar la culpa a Dios. Si Dios te lo advirtió, si Dios te lo enseñó, si Dios te lo dijo, Dios te lo prohibió, te habló en sueños, te mandó un mensajero, te lo dijo todo, pero tú desobedeciste y ahora vas a pagar las consecuencias. Jueces 1:24. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. O sea, era un hombre extranjero. Y él les mostró la entrada a la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y este se fue a tierra de los heteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y ese es su nombre hasta hoy. Esa ciudad después se devolvió un problema a ellos mismos. ¿Por qué, hermano? Porque uno a veces cree que lo que Dios le dice es gravoso, que lo que Dios le dice es muy pesado, que ya estoy cansado de obedecer tanto. Y resulta que todo lo que Dios dice es para el bien tuyo. Todo lo que Dios dice es para que a ti te vaya bien en la vida, para que recibas bendición. Obedécele a Dios. Alguien una vez dijo, es que yo a Dios no lo entiendo. ¿Y quién te mandó a entender a Dios? A Dios no hay que entenderlo. A Dios hay que creerlo. Hay muchas cosas que Dios a uno le dice y uno no sabe ni por qué. Pero a mí no me debe interesar el por qué, sino el para qué. Es para que me vaya bien. Amén, hermano. Dios usa su palabra como un GPS, como el famoso GPS, ese que se pone para uno buscar una dirección. Los que lo hemos usado a veces como que le desobedece uno y termina uno metido en problemas. Y ese GPS le dice 100 metros y gire a la derecha. Vaya recto 1 kilómetro. Éntrese por la primera entrada. Salga por la tercera salida de la rotonda. Y si usted le hace caso, llega el momento en que usted dice, ¿y esto por qué me está dando tantas vueltas raras? No son raras, es que por ahí es. Y llegará un momento que oyes una voz que te dice, has llegado a tu destino. Y llegué. ¿Qué? ¿Sabes que Dios en su palabra tiene un GPS maravilloso? Cuando la palabra de Dios te diga que gires a la izquierda, gira a la izquierda. Si te dice sigue recto, sigue recto.
Si te dice da la vuelta y regrésate, no, hazlo aunque no entiendas, porque llegará el momento que oirás una voz que te dice, has llegado a tu destino. A su nombre sea la gloria. Esa es la verdad, hermanos. Esa es la gran verdad. Déjenme, me devuelvo un poquitito a Josué 24:15, que es el texto que yo les cité ahorita. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Saben que para mí, como dije, eso es una verdad a medias, o una media verdad. Es como si él dijera, a mí no me importa lo que ustedes hagan, si siguen a Dios o no, pero yo sí lo voy a hacer. Me parece que esas no son las palabras de un gran líder. No son las palabras de un gran líder. Porque Josué no ministró a la nueva generación, ni él ni sus padres, y esto trajo grandes problemas. A Josué se le olvidó que había unos muchachos que no nacieron en Egipto, nacieron en el desierto y no conocían las cosas de Dios. Por eso, cuando uno mira esta generación tan perversa, uno dice, ¿dónde están los líderes? ¿Dónde están los sacerdotes? ¿Dónde los levitas? ¿Dónde los padres que no guardan a sus hijos en la ley de Dios? Por eso esa frase que leímos desde el principio, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, incluido Josué, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Sabe qué es lo peor que nos puede pasar a nosotros como iglesia, hermanos? Lo peor que nos puede pasar es que a los que ya estamos un poco maduros se nos olvide lo que Dios ha hecho por esta iglesia. Lo peor que nos puede pasar es que los maestros de escuela dominical y los padres y los líderes se les olvide el gran compromiso que tenemos con esos niños que vienen detrás. ¿Qué va a pasar con esos niños que vienen ahí? ¿Qué va a pasar? Que no se repita lo que dice la Biblia. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Eso es lo peor que nos pudiera pasar. Y yo creo, hermanos queridos, que Dios nos ha traído a este lugar esta mañana para que despertemos del letargo, si es que estamos en él, porque nosotros también hoy somos responsables de la nueva generación. Que Dios bendiga a nuestro consistorio de ancianos, que Dios bendiga a nuestros directivos de los distritos, que Dios bendiga a nuestros pastores, pero la responsabilidad que tenemos hoy es apremiante. Esto es urgente, hermano. Hay que hacer algo por las nuevas generaciones. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si no pasa algo con nuestras nuevas generaciones, este edificio que se llama iglesia, y lo que voy a decir lo digo en el temor de Dios, si nosotros no ponemos cuidado ahora, este edificio sentirá que los cimientos de abajo empiezan a moverse,
Y cuando los fundamentos se quitan, el edificio se agrieta y luego se caerá. Oseas, el capítulo 4 y el verso 5 dijo: caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Y aquí viene una frase lacónica, triste, dolorosa, que va hasta el alma. Oseas capítulo 4 y el verso 6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oiga eso, tú te olvidas de mi ley y yo me olvidaré no de ti, sino de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. ¿Acaso no le pasó todo esto a Israel? ¿Acaso no le ocurrió todo esto? ¿Qué pasó con Israel? ¿Dónde está Israel hoy? Que eso mismo no le pase a la iglesia. Ese pueblo perdió su identidad y su mentalidad clara como nación, se desvió y fue contaminado. Ese pueblo que vino después de Josué se perdió, se contaminó, perdió la identidad, que es lo peor que le puede pasar al pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que mantener una identidad que nada ni nadie la permee. Tiene que mantenerse donde Dios lo puso siempre. De ahí no puede moverse ni a un lado ni al otro. Ahí tiene que estar siempre. Jueces 2:11. Escuche esto, hermano, que duele, arde en el corazón. Fue una generación alejada de Dios. Dice que después los hijos de Israel, o sea, después que se murió Josué, ¿quién quedó después de Josué? Los muchachos que él circuncidó, los muchachos que él pasó al Jordán, esos fueron los que quedaron. Y se murió Josué, ¿y dónde estaba el sucesor de Josué? Nadie, no quedó absolutamente nadie. Se murió Josué y no quedó nadie liderando el pueblo. Y los hijos de Israel, dice el verso 11, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, y aquí quiero hacer hincapié en esto. A ver si lo están citando por allá. Amén. El versículo 12, Jueces 2:12. Mírenlo. Dejaron a Jehová. ¿Quién era Jehová? ¿El Dios de ellos o el Dios de sus padres? ¿Por qué no dice el Dios de ellos? Porque no era el Dios de ellos. O sea, el tema era ya complejo. Ya no se hablaba del Dios de los muchachos, se hablaba era del Dios de los padres. Y sus padres fueron malos. Ahora, ¿qué esperan esos hermanos? Y aquí dice, se fueron, dejaron al Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. En otras palabras, ¿de qué sirvió la circuncisión? ¿De qué sirvió haber pasado el Jordán? Era una generación que no conocía a Dios, al Dios del cielo no lo conocía. Y terminaron adorando a Baal y a Astarot. ¿Y usted cree, hermanos, que eso se queda así como si nada?
¿O creen ustedes que eso trae unas consecuencias fatales? Fatales. Mire lo que pasó con ellos, hermano, versículo 14. Fue una generación empobrecida y robada por el enemigo. Eso le pasa a una generación que no conoce a Dios. Verso 14. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y aquí viene otra frase dolorosa, triste. Dice, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Sucedía que cuando Israel sembraba, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Usted sabe, hermano querido, si ahora tenemos enemigos del pueblo de Dios, siempre los hemos tenido. Pero ¿creen ustedes que los enemigos de nuestros niños serán mayores que los nuestros ahora? ¿Creen ustedes que la situación será más difícil cada día? ¿Saben ustedes a qué se le van a enfrentar? Ya se le están enfrentando nuestros niños, como ese ataque del enemigo voraz. ¿Y sabe qué es lo más triste? Y voy a decirlo con dolor en el alma. Si nuestros niños no alcanzan a conocer a Dios ahora, se los tragará vivos el mundo. Qué miedo no tener que hablar así. Pero déjenme, hermano, yo se lo dije desde el principio, a mí, yo hablo de este tema y a mí me duele el corazón cuando lo hago. Pero ¿qué hacemos si esa es la historia? Y esto quedó escrito para que ustedes y yo lo sepamos. Y lo voy a decir otra vez: si nuestros niños de hoy no alcanzan a conocer a Dios, terminarán siendo una generación empobrecida, robada por el enemigo y derrotada. El versículo 15 dice, mire esto, hermano, qué lástima, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos, ya no a favor de ellos, sino contra ellos, para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Yo no sé si es tontería preguntarte si tú amas a los niños. Si tú de verdad amas a los niños, tú tendrás que ser un maestro excelente. Porque aquí no es amar de palabra, es amar de verdad. Y si tú de verdad amas a tus niños, a los que les das clases, tendrás que ser mejor cristiano. Y tendrás que meterte más con Dios. Y tendrás que prepararte más para conocer a Dios, para transmitirle a esos niños toda tu experiencia. Toda tu experiencia. Esa generación después de Josué se volvió una generación oprimida, afligida. Y los hijos de Israel, dicen Jueces, capítulo 4, verso 3. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Pero los hijos, verso 6, Jueces 10, 6. Pero los hijos de Israel volvieron a ser lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los de Sidón, a los de Moab, a los de los hijos de Amón, a los de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y esto se vuelve como un círculo vicioso, porque no son hombres convertidos a Dios.
y están en una situación crítica y claman, y Dios les oye y los ayuda, pero se olvidan luego y vuelven y fracasan, y es un círculo vicioso de perdón y de restauración, de ayuda, de misericordia, pero otra vez de desobediencia. Se vuelven una generación ingrata. Jueces 8:34. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. ¿Y saben en qué se convirtieron? En una generación libertina, una generación que no le importa nada, una generación que llora pero luego se levanta a pecar, una generación que siente el golpe, la aflicción, pero luego siente que Dios los ayuda y se levantan y vuelven y se rebelan contra Dios. Y se vuelven una generación libertina. ¿Sabe qué dice Jueces capítulo 17 y el verso 6? En aquellos días no había rey en Israel. Ayúdenme a leer los que tienen el texto ahí a la vista. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso se llama anarquía, desorden. No hay autoridad, no hay liderazgo, todo es oscuro, no hay nada claro, la vida se volvió difícil. Y Dios desde el cielo, con deseo de bendecir al pueblo, porque lo que Dios quiere, hermano, para ellos es lo mismo que quiere para nosotros hoy. Lo que Dios quiso hacer con esa generación después de Josué es lo que Dios quiere hacer con nosotros hoy. Dios quiere que haya una generación diferente, una generación bendecida, una generación prosperada, pero para que eso ocurra tenemos que aferrarnos de la mano de Dios. Si no lo hacemos, todo se fracasa, todo se fracasa. Déjenme, voy cerrando ya. Deuteronomio 7, verso 12. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y mire qué lindas palabras, hermano, qué palabras tan claras las de Dios. Y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Era una generación, hermano, a la que Dios le hacía promesas. Iba a saciarlos de su bien. Deuteronomio 11:14. Dice: yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite, y daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Eso es lo que Dios ha venido haciendo. ¿Sabe, hermano? ¿Sabe que yo, hablando con los pastores, nosotros los pastores estamos en un reto grande? ¿Sabe por qué, hermanos pastores? Porque hoy nosotros estamos recibiendo la bendición por nuestros antecesores. O sea, lo que ustedes y yo tenemos, se lo debemos a esos grandes hombres que estuvieron detrás de nosotros, antes de nosotros. O sea, las promesas que aquí son para Israel, de alguna manera también se han cumplido en nosotros. ¿Cómo? Tenemos que agradecer nosotros a esas generaciones de pastores que estuvieron antes.
y por ellos actuar como actuaron y vivir como vivieron, hoy nosotros, mire qué elegancia, mire qué elegancia de hombres, estamos disfrutando lo que aquellos hicieron. Ahora viene la pregunta: ¿y los que vendrán después de nosotros seguirán igual o qué irá a pasar con ellos? Todo dependerá de nosotros. Todo dependerá de nosotros hoy. Amén. Dios quiere que nuestras generaciones sean generaciones santas y escogidas. Por eso Él dice en el Deuteronomio 14:2: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Eso se lo dijo Dios a Israel. Él quería un pueblo alegre, alegre. Verso 11 del capítulo 16 del Deuteronomio le dijo: y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitara en tus ciudades y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieran en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Dios quiere una generación en victoria. Y que le digo en el capítulo 28, verso 7 de Deuteronomio: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Hoy yo quiero decir algo esta mañana. A veces, hermanos, estamos asustados, preocupados. ¿Qué irá a pasar con Colombia? ¿Qué ocurrirá con la iglesia? ¿Qué demandas van a venir? ¿Cómo serán las persecuciones? ¿Nos irán a cerrar las iglesias? ¿Qué sucederá? Y estamos a veces llenos de confusión, pero yo quiero esta mañana invitarles a que miremos al cielo. Si tú haces lo que Dios manda, no le temas a nada de lo que el enemigo quiera hacer. Ellos vendrán a nosotros, pero por 7 caminos huirán, porque con este pueblo está el Dios del cielo, que nos sacará siempre en victoria, nos exaltará y nos pondrá en alto. No le temas a nada, ni a la tecnología, ni a la ciencia, ni a los políticos, ni al gobierno, ni a nadie. Solo témele a Dios, porque Él hará que nuestra frente se ponga en alto y brille la luz de Dios sobre su pueblo, que es su iglesia. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Esta iglesia estará levantada, aleluya, exaltada y puesta en alto. Así como Dios se lo dijo a Israel en su tiempo: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres el mandamiento de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir detrás de dioses ajenos y de servirles. Esta iglesia estará todos los días, así como se lo dijo a Israel en su momento. Hoy la voz es para la iglesia. Esta iglesia estará bajo la protección de Dios. Aleluya, estará bajo la protección de Dios. No habrá nada que nos espante, nada que nos preocupe. Aquí lo único que nos tiene que preocupar es que los que hoy tenemos algún liderazgo en la iglesia, afrontemos el liderazgo con toda la autoridad, con toda la unción, con todo el poder de Dios, viviendo en santidad como Él manda, haciendo las cosas bien,
pensamientos de paz, de prosperidad y de bendición. Aleluya. 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 ¿Sabe? Pónganse de pies, por favor. ¿Saben? Después de Josué, por allá, cuando pasaron todas estas historias, después de mucho tiempo, ¿sabe quién apareció? Nadie más, ni nadie menos que un niño, un niño, un niño, un niño. Una mujer no tenía hijos y se fue al altar, subió al templo y se arrodilló. Allá había un hombre, un sacerdote, con unos hijos malos. Y cuando ese sacerdote vio a esa mamá, a esa mujer que quería ser mamá, la vio arrodillada y llorando, dijo: esa está como borracha, esa está ebria. Porque la vio hablando con Dios allá, y esa mujer le estaba pidiendo un hijo a Dios, y Dios oyó a esa mujer, y Dios oyó a esa mujer, y Dios oyó a esa mujer. Aleluya. Y le regaló un hijo, y le regaló un hijo, y le puso por nombre Samuel. Samuel. Y luego dijo: yo por este niño oraba, Dios me lo dio. Y lo tuvo en su casa. Y cuando ya lo destetó, dijo: voy a llevárselo a Dios. Y fue otra vez al templo después de unos pocos años y lo puso en las manos de Dios. Y dijo: yo por este niño oraba, Dios me lo dio, y aquí lo traigo, y aquí lo voy a dejar. Y ahí dejó a ese niño. ¿Y saben, hermanos? De los grandes hombres de la Biblia, uno mira sus biografías y por lo regular a todos les ve un pero. Pero por favor, pastores, ayúdenme, ¿cuál fue el pero de Samuel? Su defecto, su problema. ¿Cierto que es como difícil uno decir Samuel? Impecable. Así que Dios levantó un niño y se convirtió en el gran profeta Samuel. Con él empezó un nuevo periodo de esplendor en Israel, que tuvo su punto más alto con el reinado de David y de Salomón. Imagínense, hermano, toda esa travesía tan difícil, todo eso terminó con un niño en el templo. Se levantó el gran profeta Samuel, y después de él vino la época del más grande esplendor en Israel, con el rey más grande que ha habido, el rey David. Y todo empezó con una transición, con un niño. Por eso, hermano, tenemos que preparar el camino para las nuevas generaciones. Que sea una generación que conozca a Dios, que tenga intimidad con Dios, que escuche su voz, que haga su voluntad. Hoy Dios quiere que la nueva generación valore sus principios, empiece a caminar tomada de su mano hacia el plan que Él le tiene trazado. Oye, hermano, óyeme, maestro, maestra.
clase, ahí está el niñito que Dios va a usar estos días. No será tan grande, tan satisfactorio para ti. Oh, que mañana, cuando quizás tú estés un poco ya mayor o anciano o anciana, veas a ese niño que estuvo en tu clase siendo el presidente de esta hermosa iglesia. ¿No será que Dios puede hacer eso con alguno de tus niños? Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Ponte en las manos de Dios y deja que Dios haga maravillas contigo. Aleluya, adora a Dios y ponte en las manos de Dios. Ponte en las manos de Dios para que Dios haga contigo maravillas. Que Dios levante un pueblo poderoso, niños como Samuel, a los que Él puede usar de una manera especial. Adora a Dios y dile: Señor, trata conmigo. Dame la oportunidad de levantar grandes niños para tu gloria.